El día 6 de agosto, la Iglesia celebra la fiesta de la Transfiguración del Señor. Estamos muy acostumbrados a escuchar en el segundo domingo de Cuaresma de todos los años esta escena que nos narran los evangelistas de la Transfiguración de Jesús, que quizás nos sorprende que ahora, en pleno verano, en el mes de agosto, el día 6, la Iglesia celebre la fiesta de la Transfiguración del Señor. En algunos lugares se celebran la fiesta de Jesús Nazareno. Sobre todo en Córdoba, en el pueblo de Montalbán, tal día como hoy se celebra eso, la fiesta de Jesús en la Transfiguración. Y es que esta fiesta se venía celebrando desde muy antiguo en las iglesias de Oriente y Occidente, pero fue en el año 1457 cuando el Papa Calixto III la extendió a toda la cristiandad y puso como fecha el 6 de agosto para todo el orbe cristiano, precisamente para conmemorar la victoria que los cristianos obtuvieron en Belgrado sobre Mahomet II, orgulloso conquistador de Constantinopla y enemigo del cristianismo, cuya noticia llegó a Roma el 6 de agosto del año 1457. Por eso la liturgia del día de hoy nos habla de la Transfiguración del Señor. La escena evangélica sabemos que se produce camino de Jerusalén, donde Jesús iba a consumar su pasión. Y es precisamente donde la tradición coloca en un monte alto en Galilea, en el monte Tabor, la escena evangélica que se produce en el día de hoy, donde Jesús, delante de esos tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, los amigos del Señor que contemplarán en Getsemaní toda la debilidad de su humanidad, contemplan ahora todo el esplendor de su divinidad que revestirá y que afectará un día a esa humanidad que será rota en el madero de la cruz y con la pasión. La Transfiguración. El aspecto de Jesús cambió delante de sus discípulos, mostrando un aspecto diferente, aquello que escondía lo más profundo de su ser, el esplendor de la divinidad de Dios. Y también nosotros, al comenzar hoy, jueves 6 de agosto, nuestro rato de oración, necesitamos que el Señor nos transfigure. Y esa es hoy nuestra petición, mi petición. Transfigúrame, Señor. Cámbiame, Señor, con tu gracia, para entender tu muerte, tus designios, tus proyectos. Transfigúrame, Señor, con tu poder, para poder contemplar tu rostro y tu mirada en todo lo que me sucede. Transfigúrame, Señor, cámbiame con tu majestad, para poder adorarte como Dios. Sí, Señor, transfigúrame con tu presencia, porque en muchas ocasiones temo solo verte como hombre y no como Dios. Sí, Señor, transfigúrame con tu mirada, porque en el duro camino de la vida tengo miedo a perderme perdiéndote, a no distinguirte a ti entre las colinas donde no alcanza mi vista. Sí, Señor, transfigúrame con el afecto y con el amor propio de tu poder, para que comprenda y para que viva de lo mucho que me quieres, para que sepa que me amas hasta el extremo, que me amas hasta dar tu vida por mí, que me amas porque no quieres perderme, que me amas porque tú, Dios, eres la fuente del amor sin medida. Transfigúrame, Señor. Transfigúrame con la fuerza de tu gracia, porque me siento débil para la lucha, porque prefiero lo llano a lo escabroso,
porque siendo tu amigo como soy, no siempre descubro la gloria que tú escondes. Transfigúrame, Señor, para que mi vida como la tuya sea un destello que descienda del mismo cielo para alumbrar a los hombres, mis hermanos. Transfigúrame, Señor, para que a través de mi humanidad alumbres tú a los hombres. Transfigúrame, Señor, porque lejos de ti me pierdo. Pues nos narra hoy el evangelista Mateo la escena que vamos a traer a nuestra consideración. Dice que 6 días antes de la pasión, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte, a un monte alto. Estaban los 12, y sin embargo Jesús quiere desvelar este secreto, esta intimidad de su vida, a 3 discípulos, como quien los prepara y capacita para un momento de prueba. Estos 3 discípulos serán los que vean toda la crueldad, toda la debilidad que Jesús padecerá en Getsemaní, donde en la agonía le pida al Padre que pase de él el amargo cáliz de la pasión. Y por ello, quizá, para prepararlo para esa dura batalla que también ellos tendrán que librar cuando no comprendan lo que significa la traición de Judas y la voluntariedad del Señor en abrazar el suplicio de la pasión, Jesús los toma aparte y sube con ellos. Imaginemos la escena en lo que la tradición nos dice el monte Tabor. Ese monte elevado de la zona de Galilea, cercano a Caná y a Nazaret, desde el cual se divisa todo ese mar de Galilea, el lago Genesaret. Dice Mateo que al llegar a la cima, Jesús se transfiguró delante de ellos. De pronto su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Me imagino el miedo, el estupor de Pedro, de Juan y de Santiago al contemplar esta visión. Junto a tu rostro, junto a ese resplandor de tu divinidad, aparecen los 2 heraldos del Antiguo Testamento. Moisés, que significa la ley, la alianza, y Elías, prototipo de profeta, los amigos de Dios en el Antiguo Testamento. No nos dice Mateo de qué conversaban contigo, pero probablemente en aquel diálogo se manifestaba ya cómo toda la ley y los profetas anuncian la pasión, la muerte del Mesías. Sin embargo, es Pedro el que toma la palabra y le dice a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y es que cuando todo va bien, cuando todo en la vida sabe a cielo, cuando uno percibe la cercanía de Dios, cuando uno está cerca de la grandeza de Dios, se está muy bien. Y es que todos necesitamos ratos de Tabor. Nuestra oración cotidiana, ese retiro al que somos fieles mensualmente, esos ejercicios espirituales, esos momentos de cielo, son momentos donde uno se encuentra bien, se encuentra a gusto, porque percibe la grandeza del Dios que sale
a visitar nuestra pobreza, nuestra pequeñez. Porque se está bien cuando uno palpa el cielo en cercanía del Maestro, en cercanía del Señor. Necesito, Señor, yo también, de esos montes de Tabor, de esos ratos donde acaricie la cercanía de Dios. Bien es verdad que la vida cristiana no se puede sustentar en sentimentalismos, en afectos, en el hecho de querer sentir la presencia y la grandeza de Dios. Pero en nuestra debilidad, en nuestro frágil caminar, necesitamos, Señor, los ratos de Tabor. Por eso hoy quiero hacer mía también esa petición de Pedro. Qué bien se está aquí. Todavía estaba hablando Pedro cuando una nube luminosa cubrió a los discípulos con su sombra. Y de la nube se escuchó una voz, la teofanía, la manifestación de Dios en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado. Es la voz del Padre que tantas veces escuchamos y que para ello necesitamos el silencio y el retiro del Tabor. Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, y ese imperativo, escuchadle. Para sentir la cercanía de Dios, para experimentar la grandeza de Dios, necesito, Jesús, escucharte. Que significa prestar atención con los oídos del corazón, mostrar interés todos los días hacia aquello que me vas mostrando. Escucharte, y no solamente con los oídos físicos, sino con los oídos del corazón. Porque tú te empeñas, Jesús, en hablarme. Continúa el relato evangélico diciendo que Jesús, después de oír esta voz del cielo y ver cómo los discípulos cayeron rostro en tierra, se acercó a ellos y tocándolos les dijo: levantaos, no tengáis miedo. Y es que el Tabor viene a levantarnos de nuestras postraciones. Yo necesito, Señor, experimentar la grandeza y majestad de tu presencia en mi vida para levantarme. Y también para disipar el miedo, para que esas tinieblas que se cubren en torno a mí y que me impiden ver y que me hacen vivir postrado, timorato, desaparezcan. Levántate, no tengas miedo. En ese momento los discípulos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó a los discípulos: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Pues bien, Jesús, en este día de la transfiguración, yo también quiero que te aparezcas como apareces velado a la pobreza de mi vida. En el monte Tabor existe una iglesia bellísima en cuyo ábside se encuentra un mosaico de teselas que escenifica la escena evangélica del día de hoy. Y en la bóveda de cañón que da acceso a ese ábside se encuentran 4 mosaicos donde evocan 4 escenas de tu vida donde también apareces transfigurado. Una de ellas evoca el nacimiento. Y es verdad, Jesús aparece muchas veces transfigurado delante de nuestros ojos. El Señor se nos hace el encontradizo y veladamente se muestra nuestra vida, no como nos gustaría, sino como Él quiere. Ciertamente, en Belén
aconteció la primera transfiguración. ¿Quién iba a pensar que en la débil humanidad frágil de ese niño recostado en un pesebre estaba la grandeza de Dios? Otra escena evoca el momento de la cruz. ¿Qué mirada iba a pensar que detrás del madero donde se ajusticiaban a los malhechores pendía una persona divina? Y ahí, veladamente a los ojos humanos, Dios se muestra. La otra escena hace referencia a la resurrección, donde también veladamente, porque los ojos humanos se engañan fácilmente, aparece una humanidad que comienza a vivir en la eternidad de Dios, una humanidad gloriosa, la de Jesucristo resucitado, que nos anticipa el futuro de nuestra esperanza, la resurrección del cuerpo y del alma. Y la cuarta escena es una alegoría, una referencia a la presencia de Jesús en la Eucaristía, donde tú, Señor, veladamente, ahí, realmente, pero de manera oculta, misteriosa, está presente el mismo Jesucristo, el Hijo amado. Por eso hoy, Señor, quiero pedirte la gracia de poder descubrirte en esas presencias veladas. Transfigura, Señor, mi pobre vida según tu querer. Cámbiame según tu deseo, según tu designio. Pero haz, Señor, también que mis ojos, como los de Pedro, Juan y Santiago, descubran tu presencia velada que se acerca a mi pequeñez.